Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes. Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera y el portal Anunciación de Tere García Ruiz les da la muy cordial bienvenida a este programa con la participación de Rodolfo Sánchez Mena, que es colaborador, editorialista de la revista y miembro de este club, de la directiva del Club de Periodistas de México. Hoy vamos a tener un programa que va a ser de interés para todos ustedes porque vamos a abordar las elecciones que se dieron recientemente en Canadá y todas las implicaciones que tiene para nuestro país, en virtud de que Canadá, como todos ustedes saben, es la sede de buena parte de las empresas mineras que tienen concesiones en México y en buena parte de América Latina. Entonces, las elecciones que se acaban de dar en este país, en este país del norte del continente, pues cobran una especial significación, aunque a veces las pasemos por alto y estemos más pendientes de las otras circunstancias que se van dando tanto en el centro como en el sur de nuestro continente. Sin embargo, hoy estas elecciones, por sus resultados, que en buena medida vinieron a sorprender a muchos de los analistas, y en donde el primer ministro es el señor Trudeau, un joven de 43 años que gana las elecciones con el Partido Liberal y despoja, hace a un lado a los conservadores que habían dominado la escena del Canadá durante una buena temporada y que habían gobernado a este vasto y riquísimo territorio con las políticas neoliberales que han prevalecido en todo el continente y que han fortalecido desde luego la tesis, las políticas y la estrategia geopolítica norteamericana, con particular atención en nuestro país, ya que Canadá forma parte del llamado TLC o Telecán y que pues ha tenido una fuerte influencia en la orientación de nuestra economía y ahora con el llamado TTP. Pues bien, ¿cuál es el sentido profundo que tienen las elecciones de Canadá con el triunfo del señor Trudeau? El señor Trudeau es hijo de una dinastía política, de un ex primer ministro que en tiempos del presidente López Portillo también gobernó Canadá. Y habría que recordarlo para quienes estudian, tienen la edad o que son estudiosos, pero que recuerdan el fuerte impacto que tuvo la alianza entre México, Canadá y Francia para reconocer los movimientos que se estaban dando en Centroamérica en contra de las dictaduras en Nicaragua, en la República del Salvador y en Honduras. Si toda la región estaba dominado por fuertes y férreas dictaduras y particularmente en Nicaragua, lo digo rápidamente, había una dictadura férrea impuesta por la dinastía Somoza del señor Tacho Somoza y que mantenía sojuzgado a su pueblo. Enfrentó una rebelión, la rebelión del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que empezó a derrocarla y
Bueno, pues esto se daba en un marco de confrontación entre los Estados Unidos y Rusia, porque en ese momento todavía el mundo estaba dividido, era en la Guerra Fría, que dominaba los espacios, las áreas de influencia entre los dos bloques dominantes de la política mundial, Rusia y los Estados Unidos. Era el fin de la Guerra Fría y nuestro país en esa época, con el presidente López Portillo, en ese momento todavía nuestro gobierno, el Estado mexicano, pues era un Estado fuerte porque tenía una economía sólida, si los recursos petroleros le daban una solidez y una capacidad negociadora a nuestro país que se proyectaba de esa manera, buscando nuevos espacios, nuevas acciones, nuevos ámbitos en donde participar la política internacional de México, y a través del presidente López Portillo y de este despliegue con Canadá, con Francia, lograron darle un apoyo que finalmente se cristalizó con el triunfo de la revolución en Nicaragua, no así en el caso de El Salvador, que el Frente Farabundo Martí tuvo que replegarse y quedar triunfante los ultraderechistas de Arena, que siguieron gobernando durante una larga temporada hasta que recientemente el Frente Farabundo Martí, por medio de elecciones, logró desplazarlas. Pues bien, hoy, ya a una buena distancia de haber concluido la Guerra Fría, pero en otras circunstancias de polarización, ahora sí en una circunstancia multipolar en la política internacional, Canadá, con el nuevo primer ministro Trudeau, viene a romper con el esquema neoliberal en Canadá, a hacer a un lado esta vieja política que ha venido concentrando la riqueza en una minoría y empobreciendo a las mayorías y agotando la paciencia de las clases medias. Es decir, otra característica muy importante hacia adentro del Canadá es que es un país que tiene una marcada origen multiétnico, multiplural, que el señor Trudeau pudo utilizar perfectamente para construir su triunfo electoral y con ello mismo, con esta plataforma, integrar de esa manera su gobierno con las expresiones multiétnicas, multirraciales, con un gabinete realmente plural, en donde diferentes orígenes, etnias, por ejemplo, el primer ministro o la primera ministra, hay personajes de origen hindú, hay personajes de origen iraní que forman parte destacada del gobierno del señor Trudeau. El sentido geopolítico que tiene en el cambio de este gobierno es muy importante. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque viene a modificar lo que se había venido planteando como propaganda, como tesis, como si fuera una verdad científica de que era el fin de los gobiernos progresistas en América Latina y que se estaba esbozando esto como doctrina para justificar la pérdida por parte de los gobiernos progresistas en las elecciones que se están dando en Sudamérica. Como lo veremos en el próximo bloque, esto pues tiene una fuerza muy importante, pero también lo veremos en el impacto que tiene en la minería en México y en América Latina. Lo vemos en el próximo ciclo.
Continuamos con nuestro programa Voces del Periodista, abordando el tema que hoy nos trae, que son las elecciones de Canadá y el impacto que esto tiene tanto en México como en los países latinoamericanos en dos aspectos, la parte geopolítica y la parte minera, que son muy importantes, dado el carácter que tiene Canadá como sede de grandes empresas mineras y que tienen concesiones en México y en buena parte de América Latina, donde la minería juega un papel muy importante. En México veremos en otros programas cómo la minería ha jugado un papel de manera destacadísima como un factor de orden estratégico para los movimientos sociales que han surgido a lo largo de nuestra historia, como la independencia, como la Reforma y la propia Revolución Mexicana. A lo largo de nuestra historia, por ejemplo, el peso de la minería, de la explotación minera, fue un factor determinante para que a la caída de los precios de las minerales, esto creara una situación que, sumado a la situación que vivía España en ese momento, creara las condiciones, el marco para que México emergiera la independencia. Esto lo veremos con más detalle en otros programas, pero sí quiero anticiparles cómo ha estado ligado la minería y hoy, junto con el factor energético, juegan un papel fundamental en nuestro país para el futuro, para los mexicanos, para el futuro inmediato y el futuro de nuevas generaciones de mexicanos por la calidad y la cantidad de recursos minero y también de uranio, como se ha visto recientemente, que se está saqueando de México y llevando de manera por contrabando fuera del país. Pero esto
pero esto lo veremos en detalle más adelante y hoy nada más vamos a tocar las partes generales del problema. En el caso de Canadá, si estamos hablando que el cambio que se dio con el nuevo primer ministro Trudeau, pues inmediatamente impactó, por ejemplo, en lo que hemos venido platicando en diferentes programas, en términos de otros fenómenos que se dan fuera del continente. Por ejemplo, el primer ministro se comprometió a retirar los aviones de combate de Canadá que están participando en la alianza norteamericana bombardeando en Siria. Inmediatamente el primer ministro Trudeau procedió, tan pronto como se vio investido de poder, a retirar de la coalición norteamericana los aviones que estaban bombardeando en Siria. Esto es un paso muy adelante que viene a cambiar una ecuación de orden geopolítica, geoestratégica en la circunstancia que se está dando en Medio Oriente. Esto es un factor que juega ya un papel. Ahora, en sus repercusiones hacia México y Centroamérica, ¿qué tenemos que ver? Si ya vimos cómo tuvo un antecedente, el papel que juega Canadá y que es tan importante que no perdamos de vista que es un aliado fundamental de los Estados Unidos, pero también a Canadá le interesa estos socios que tiene latinoamericanos por la vía de la minería y en donde hay una fuerte resistencia de parte de los países latinoamericanos, pero concretamente de movimientos sociales por los efectos que está causando la minería en comunidades indígenas, en poblaciones campesinas y los fenómenos de violencia que está acarreando, como en México, concretamente en el caso de Michoacán, en el caso de Guerrero, en el caso de Chiapas. Es decir, todos los estados, toda la región de la cuenca del Pacífico se han visto involucrada, se ha visto afectada por el papel que juega la minería y sobre todo la minería que está actuando de manera irregular y también aquella que tiene concesiones y que están normadas y que tienen contratos con las poblaciones, pero de cualquier manera están creando una situación de conflicto y de movimientos sociales. Aquí, ¿qué es lo que podemos esperar? Si lo vemos a lo largo de como ya lo habíamos visto en programas diferentes, ¿qué es lo que se está configurando para México y para toda la región? La próxima semana habrá elecciones definitivas en Argentina, lo que allá habíamos llamado balotaje o la segunda vuelta para decidir quién es el presidente en Argentina, tendrá un efecto de tsunami político, una especie de gran huracán como el que México tomó una serie de medidas en el Centro de Prevención de Desastres. Nada más que nosotros no tenemos un sistema de prevención de desastres para los efectos políticos cuando se presentan de magnitudes insospechadas, y esto podría ser el caso de ellos. ¿A qué me estoy refiriendo en concreto? Es decir, de cambiar, de perder el partido peronista las elecciones y ganar el ultraderechista Macri las elecciones el próximo sábado, el próximo domingo, esto traería un cambio en la ecuación de poder en toda América Latina, un impacto muy fuerte en Brasil por toda la campaña que ha venido dándose en contra de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dirigida a derribarla mediante un golpe blando, deponerla, hacerle un juicio político como el que se hizo en el caso de Guatemala, como en el caso también del presidente de Paraguay, como también en el caso de otro de los presidentes centroamericanos. Es decir,
Los ejemplos que tenemos nosotros de este mecanismo para derrocar a presidentes latinoamericanos democráticamente electos es una realidad. Es decir, esto aceleraría el proceso contra la señora Dilma Rousseff y tendría también, y tiene un fuerte impacto desde hoy en las próximas elecciones legislativas de Venezuela. En Venezuela habrá elecciones el 12 de diciembre, en donde la oposición es muy fuerte en contra del presidente Maduro, en contra de su partido, y amenaza con arrebatarle el Congreso y, ganando el Congreso, deponer también al presidente Maduro y nombrar a un presidente interino. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este escenario de riesgo que se está presentando? La configuración de un tsunami político que podría golpear severamente en nuestras fronteras, para lo cual yo no veo hasta el momento ningún mecanismo de alarma, ningún mecanismo de contención, como se movilizó en el caso del Centro de Prevención para el Desastre de México, en donde se tomaron una serie de medidas afortunadamente de gran profundidad para evitar que hubiera un desastre en nuestro país. Bueno, pues el tsunami político que está a punto de crearse por las condiciones políticas de cambio en el sur del continente podrían tener un fuerte impacto político económico en México. Ahora, esto es un mecanismo de previsión, de diagnóstico, como cuando se vio y se analizaron las condiciones que tenía el famoso huracán Patricia, con todas esas características que tenía de ser altamente peligroso y de alto riesgo para diferentes regiones de la costa del Pacífico mexicano, para algunas entidades mexicanas y entidades al interior de la República. Pues bien, si esto está a punto de darse en diciembre. Lo he comentado con algunos amigos y ellos dicen, no, esto no va a suceder. O no lo toman en cuenta o creen que su impacto será diferido hasta las elecciones presidenciales. Sin embargo, yo considero y quiero plantearlo como un escenario probable de impacto también en las elecciones venideras que tendremos en el próximo año en las entidades que tienen posible impacto en las elecciones, como en Oaxaca, en Veracruz y en Tamaulipas, que serán indudablemente de riesgo. Si esto lo veremos en un futuro programa donde analizaremos los estados en donde habrá elecciones y haremos un ejercicio de carácter prospectivo, pero por el momento vamos a seguir planteando el problema de la minería y cómo está ligado a la elección de Canadá con el triunfo del señor Trudeau. Pasamos al siguiente bloque.
Continuamos con nuestro análisis sobre las repercusiones de las elecciones de Canadá en México y en América Latina, particularmente en el caso de las elecciones de Sudamérica y las que va a haber en el próximo año en México. Estábamos analizando, estábamos previendo, estábamos planteando prospectivamente un posible escenario de riesgo de un tsunami político a partir de las circunstancias de las próximas elecciones que se van a presentar el domingo en Argentina. Ahora bien, ¿cuál es la circunstancia que tiene cuál es el papel estratégico que tiene Canadá respecto a la minería en América Latina, particularmente en México? Ya habíamos esbozado en el primer bloque cómo México tiene una gran riqueza minera, tanto en el norte como en el sur de la República, y cuando hablo del sur de la República, específicamente estoy hablando de entidades como Michoacán, como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, y en donde en estos momentos, los últimos 2 años, vamos ya en el tercer año de este gobierno, se han presentado movimientos sociales muy fuertes, movimientos que han causado pues una serie de muertes y de conflictos sociales de magnitud que ha trascendido a nuestras fronteras y que están ligados esencialmente a la producción de minerales, a la producción de oro, a la producción también, en este caso particular, de uranio, como lo estoy abordando en un último artículo que pronto se dará a conocer en páginas de la revista Voces del Periodista. ¿Qué tiene de importancia el uranio? El uranio es un mineral de carácter geoestratégico que se usa fundamentalmente en materia de usos pacíficos para la generación de energía, para la producción de alimentos, para la producción de soluciones para problemas de salud, y que está asociado al desarrollo muy importante por su contribución a este metal, a este mineral que de acuerdo a estudios que se han realizado en México, tiene nuestro país reservas muy importantes, y la explotación que se realiza es de manera subrepticia. Lo están saqueando, se lo llevan por Michoacán, se lo llevan por el puerto de Lázaro Cárdenas, por el puerto de Mazatlán, y lo hacen los grupos de narcotraficantes asociados a otros organismos de carácter transnacional para alimentar a las grandes potencias de Asia. Con esto, ¿qué es lo que tenemos que ver de fondo? ¿Cuáles son un antecedente que debemos analizar y reflexionar sobre ello? A partir del gobierno de López Mateos se hizo una revisión de lo que fue el Tratado de Bucareli, firmado por Álvaro Obregón, que limitaba a nuestro país a la producción de motores, a la producción y desarrollo de otro tipo de tecnologías, entre ellos la minería, por ejemplo, que está ligada desde luego a la generación del desarrollo de la industria. En fin, todo ello nos los impusieron en un acuerdo
con los Estados Unidos. Este acuerdo se revisó en el gobierno de López Mateos y dio lugar a una primera visión y revisión que permitió las primeras concesiones mineras, de las que dieron lugar a la que el hoy premiado señor Bayeres recibiera las primeras concesiones mineras por parte del presidente López Mateos. Pero en la parte geoestratégica, en la parte de la producción de uranio, nuestro país no pudo dar un paso adelante como lo debía de haber hecho y como ya lo habían realizado otros países europeos como Francia y Alemania. ¿Qué habían hecho estos países? Alemania, Francia, hasta la fecha, y el propio Japón, después de la guerra, empezaron a producir energía a partir de sus plantas de energía nuclear para generar energía eléctrica. Con la energía eléctrica se proyectaron como potencias y en las casas de cada una de las viviendas de Francia prende uno la estufa y la estufa es de eléctrica. La estufa calienta a base de energía eléctrica, no lo hacen con gas como nosotros, que tiene un alto costo. Allá el costo es menor y favorece un consumo más racional. Aplicado a la industria, desde luego que genera una alta capacidad competitiva y la expansión de la planta industrial. Es decir, a México, en los llamados acuerdos de no proliferación, por debajo de la mesa, se le prohibió la posibilidad de que desarrollara su capacidad de producción de energía eléctrica, como hasta ahora ha venido sucediendo, y que no hemos ido más lejos de esa pequeña planta que tenemos en el Golfo de México, en Veracruz, y que producimos una mínima parte de la demanda de energía eléctrica, y lo hacemos ahora con plantas carísimas de gas en manos de empresas extranjeras, porque así lo dicta hoy la política de privatización, y que nos llegan a los mexicanos, a las empresas, nos llevan con un paquete y vemos y revisamos la cuenta, y la cuenta es altísima. ¿Por qué es altísima? Porque se está produciendo la energía eléctrica que nos cobran con gas que tiene un costo en dólares, ¿sí?, a pesar de que ha caído el precio en el mercado mundial. ¿Sí? Pero estos factores de orden competitivo que son favorables en otras dimensiones y que están produciendo y están avanzando en la producción de energía nuclear para generar energía eléctrica, como lo está haciendo Irán, por ejemplo, que logró un acuerdo favorable con las potencias para venderle los excedentes de energía a Europa. Nosotros no lo podemos hacer porque no hemos logrado armar una capacidad negociadora para que nuestros recursos, en lugar de que sean robados, en lugar de que sean saqueados, en lugar de que nos generen conflictos como nos generan en el sur de la República, en Guerrero y en Michoacán, que sean causa de conflictos sociales, que nos cueste tener al ejército, que nos cueste tener policías allá. En lugar de ello debíamos de aprovechar para tener mecanismos para estar generando energía eléctrica, estar instalando, industrializando estas regiones para que tuviéramos otro tipo de empleos y otro tipo de desarrollo, y que nuestra población no se dedicara a la producción de enervantes. Es decir, no sirve y no solo basta hacer otras cosas como se están haciendo ahora con legalizar la producción, y se va a hacer se va a legalizar la producción de marihuana en México, aunque digan que sea con fines medicinales. Pero el fondo de esto se trata de transformar aspectos de fondo, como en el caso de la minería de México que estoy comentando, que es muy importante porque México ya había consolidado, ya había
desarrollado su propio Instituto de Energía Nuclear, que finalmente también fue desaparecido por estas políticas y bajo el amparo de los supuestos de que nuestro país no debe de producir energía eléctrica en base a la producción nuclear. Ahora bien, si en el futuro, en un horizonte no muy lejano de 20, 15 años, las grandes potencias, y estoy incluyendo a México dentro de esas grandes potencias que pueden producir energía nuclear, pueden producir electricidad en base a energía nuclear, se encuentran a la cabeza China, India y atrás de ellos los Estados Unidos, Rusia y Brasil y México. Si México no permite, no se abre un espacio para ser uno de los países que se incluya en este nuevo club, el rezago y el atraso del país va a ser muy difícil que permita a nuestro país reindustrializarse y sobre todo en estas regiones que están en riesgo de caer en la situación de separarse de nuestro territorio, como se ha venido planteando desde el inicio con movimientos autonómicos que hoy ya tienen una expresión en España con el movimiento catalán. Si esta es la perspectiva, esta es una perspectiva prospectiva que tiene que ver con el futuro del país y que tiene que sumarse a la evaluación de riesgos que tiene nuestro país y a la toma de decisiones. Cuando se estaba debatiendo el futuro del país y el futuro de la energía a principio de este sexenio, el tema de debate era el petróleo y el gas. Debíamos de haber pensado en ese momento, haber incorporado el tema de la minería. Ya nos estamos yendo y por lo tanto hoy le vamos a dar las gracias a nuestros compañeros técnicos por su apoyo y a la realización de este programa que sin duda espero que sea haber sido de todo el interés de ustedes y que vamos a fortalecer en las próximas semanas. Adolfo González García, Alejandro Sánchez Galván, Jesús Arismendi Valdés, Marcos Velázquez Larios, Omar Becerril Reyes, Rafael Melgar Álvarez, Cristina Vázquez Andrade y Eduardo González Chu. Rodolfo Sánchez Mena, a nombre de Celeste Sáenz de Miera, conductora de este programa, les agradece su atención y nos veremos en un próximo programa con temas tan apasionantes y que espero que sirvan para nuestro auditorio. Muchas gracias y hasta pronto.